Pasados 15 años desde su divorcio, él ve a su exmujer estéril con 3 hijos. Lo que ocurrirá después lo cambiará todo. Antes de continuar, comenta desde qué país estás viendo el vídeo y asegúrate de estar suscrito al canal. Que lo disfrutes. Álvaro entrecerró los ojos, intentando distinguir una silueta familiar entre la colorida multitud de visitantes del parque. Estaba sentado en un banco, fingiendo leer el periódico, pero toda su atención estaba centrada en la mujer que acababa de pasar junto a él. Era ella, Carmen. Habían pasado 15 años, pero la habría reconocido entre 1000. Las mismas facciones suaves, la misma manera de caminar, la misma calidez en la mirada. Sin embargo, algo había cambiado. En su aspecto había una seguridad, incluso una fuerza que él no recordaba de su vida en común. Y estaban los niños. 3 chicos caminaban con ella. 2 de ellos parecían adolescentes, de unos 14 años, y uno más pequeño, de unos 5. Álvaro se quedó inmóvil, como si le hubiera sacudido una descarga eléctrica. Carmen y esos niños. No podía ser. Los recuerdos le inundaron como agua helada. Su matrimonio, sus intentos fallidos de tener hijos, el diagnóstico médico, esterilidad, su desesperación, las lágrimas de ella y, por fin, el divorcio. Doloroso, pero en su momento le pareció inevitable. Y ahora ella caminaba por el parque, rodeada de niños. ¿Sus hijos? ¿O...? Álvaro arrugó el periódico entre sus manos. Celos, rabia, confusión. Todo se mezclaba en su interior. Se sentía engañado, traicionado. ¿Cómo podía haberle ocultado algo así? O quizás estaba equivocado. ¿Y si eran hijos de su hermana, de una amiga? Pero algo dentro de él le decía que no. Había demasiado amor y ternura en la forma en que ella los miraba. Álvaro se pasó una mano por el pelo. Necesitaba calmarse, ordenar sus pensamientos. Decidió actuar con cautela. Tenía que saber más. Tenía que entender cómo Carmen había logrado convertirse en madre. El sol ya se había puesto y la ciudad comenzaba a cubrirse de sombras. Álvaro se sintió solo y perdido. De repente comprendió que todos esos años había vivido en vano. Persiguió el éxito, la carrera, el reconocimiento. Pero nada de eso importaba. No sin una familia, no sin hijos, no sin amor. Los recuerdos regresaron como una ola turbia que lo arrastraba de nuevo a aquellos días en los que su amor por Carmen lo llenaba todo. Se conocieron en una exposición de arquitectura. Ella era una joven médica, llena de energía y compasión. Él, un arquitecto emergente, soñando con cambiar el mundo con sus proyectos. Les unía la pasión por la vida y el deseo de construir algo duradero, algo que los sobreviviera. Pronto se casaron. Su piso, con techos altos y grandes ventanales que daban a un patio tranquilo, se convirtió en su fortaleza, su refugio contra las tormentas del mundo. Soñaban con tener hijos, con llenar la casa de risas, con oír pequeños pies corriendo por el parqué. Pero el tiempo pasaba y aquellas 2 líneas en el test nunca aparecían. Empezaron las visitas médicas interminables, los análisis, los exámenes. La esperanza se transformaba en desesperación. La fe en decepción. El diagnóstico fue una sentencia: esterilidad. Una palabra que destruyó sus sueños como un castillo de cristal construido sobre arena. Álvaro recordaba cómo Carmen lloraba por las noches, con la cara hundida en la almohada para que él no la oyera. Él la abrazaba, intentaba consolarla, pero se sentía impotente. Él también sufría, aunque de otra manera. Soñaba con dejar un legado, con un pequeño ser humano que lo mirara con admiración y lo llamara papá. La idea de una fecundación in vitro apareció como un rayo de esperanza en aquella oscuridad. Ambos estuvieron de acuerdo. La clínica, con sus pasillos estériles y el olor a desinfectante, se convirtió en su segundo hogar. Pasaron por tratamientos hormonales, procedimientos dolorosos, esperas llenas de ansiedad y esperanza. Varias intentonas fallidas. Cada negativa, un golpe al estómago. Cada diagnóstico negativo,
una grieta más en su relación. «No puedo más», le dijo una noche Carmen con los ojos llenos de lágrimas. «No quiero seguir torturándote ni torturándome. Quizás esto no es para nosotros. Quizás estamos destinados a estar solos los dos». Álvaro guardó silencio. También estaba agotado, cansado de la tensión constante, de las noches sin dormir, del sentimiento de culpa por no poder darle a ella lo que tanto deseaba. En su interior ya había tomado una decisión que llevaba tiempo evitando, por miedo a pronunciarla en voz alta. «Yo no puedo vivir sin hijos», dijo mirando hacia otro lado. «Quiero ser padre, no imagino mi vida sin eso». Carmen no respondió, solo lo miró, y en sus ojos él vio dolor, desilusión y comprensión. El divorcio era inevitable. Álvaro insistió. Sentía que, de no hacerlo, acabaría por romperse. No culpaba a Carmen, culpaba al destino, a los médicos, a sí mismo. Solo sabía que no podía ser feliz sabiendo que su sueño de ser padre jamás se cumpliría. Se separaron sin escándalos, sin reproches, solo en silencio y con tristeza, como dos personas que se amaron alguna vez, pero no supieron superar un obstáculo más fuerte que ellos. Después del divorcio, Álvaro se volcó en el trabajo. Se sumergió por completo en sus proyectos, intentando acallar el dolor y la soledad. Construyó viviendas, centros comerciales, edificios de oficinas, pero ninguno de ellos llenaba el vacío en su pecho. Salió con algunas mujeres, pero ninguna logró sustituir a Carmen. Con el tiempo entendió que había cometido un error, pero ya era demasiado tarde. Los recuerdos se desvanecieron y Álvaro volvió al presente. Lo primero que hizo fue contactar con las pocas personas con las que tanto él como Carmen seguían teniendo algún tipo de relación tras el divorcio. Quería ser discreto, hacer preguntas sin despertar sospechas ni delatar su repentino interés por la vida de su exmujer. «¿Cómo está Carmen? ¿Qué tal le va?», preguntó a Susana, antigua compañera de Carmen en el hospital. «Ay, Carmencita es una campeona», respondió Susana. «Trabaja como una mula, pero siempre tiene una sonrisa. Y los niños son un encanto, cada uno con su personalidad, pero todos muy listos. Nunca se quejó de nada. Todo lo ha hecho sola, solita». Las palabras de Susana se clavaron como puñales en el corazón de Álvaro. Sola. Esa palabra sonaba como un reproche. Se atrevió a preguntar si Carmen había vuelto a casarse. «¿Casarse? ¿Qué va?», contestó Susana sorprendida. «Está volcada en sus hijos. Nunca le he visto a nadie cerca. Ella puede con todo sola». Esa información encendió una chispa de esperanza en Álvaro. Si Carmen no se había casado, entonces ¿quién era el padre de esos niños? Podía ser él. ¿Pero cómo? Las preguntas se acumulaban sin respuesta. El siguiente en su lista fue don Manuel, un viejo amigo de la familia que siempre los había tratado como a unos hijos. Don Manuel era directo, pero también sabio. Álvaro sabía que él no se andaría con rodeos. «Buenas tardes, don Manuel», saludó Álvaro, notando cómo le temblaba la voz. «Hacía mucho que no hablábamos. ¿Cómo está?» «Álvaro, hijo, qué alegría. ¿Cuánto tiempo? ¿Y tú cómo estás? Te habías perdido del mapa». Tras un breve intercambio de palabras cordiales, Álvaro fue al grano. «Don Manuel, hace poco vi a Carmen con unos niños». En la línea se hizo el silencio. Álvaro contuvo el aliento. «Sí, Carmen es admirable», dijo finalmente don Manuel. «Ha sacado adelante a esos tres sola. No ha sido fácil, pero lo ha conseguido». «No entiendo», balbuceó Álvaro. «¿Cómo es posible? Nosotros no podíamos...» «La vida es complicada, Álvaro», respondió el hombre con tono evasivo. «No siempre las cosas salen como uno espera. Carmen es una mujer fuerte. Hizo lo que tenía que hacer». Una idea empezó a tomar forma en la mente de Álvaro. «¿Los adoptó?», preguntó con voz apenas audible. «¿Adoptó?», repitió don Manuel dudando. «Bueno, digamos que no ha habido adopciones. Los niños llevan su apellido.
El comentario fue como un mazazo. Si no los había adoptado y llevaban su apellido, entonces Carmen los había tenido. ¿Cómo? ¿Había sido la medicina? ¿Había conseguido quedarse embarazada a pesar del diagnóstico? Entonces una idea descabellada cruzó su mente. La clínica, la fecundación in vitro, los embriones congelados, aquello que una vez habían considerado cuando luchaban por ser padres. ¿Y si Carmen necesitaba respuestas? Pensó en Iñaki, su mejor amigo, el único que lo había apoyado incluso cuando decidió separarse. Iñaki siempre fue más empático, más sensible que él. Se citaron en una pequeña cafetería y Álvaro no tardó en explicarle todo, su encuentro con Carmen, los niños, sus sospechas. Iñaki lo escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando Álvaro terminó, su amigo suspiró y habló. «Mira, Álvaro, yo siempre creí que cometiste un error al dejar a Carmen. Ella te quería de verdad». «Lo sé», respondió Álvaro con culpa. Pero en aquel momento sentía que sin hijos no podría ser feliz. ¿Y ahora? ¿Eres feliz? Álvaro no respondió. El silencio hablaba por sí solo. «Mira», continuó Iñaki, «no sé exactamente qué ha pasado, pero te diré algo. Nada es tan sencillo como parece. Carmen ha pasado por mucho, y esos niños son su vida. No vayas a estropear eso». «No quiero arruinar nada», replicó Álvaro. «Solo quiero saber la verdad. Tengo derecho a saber». Iñaki lo miró fijamente, como evaluando cada palabra. «¿Derecho? ¿Qué derecho tienes, Álvaro? Tú fuiste quien se fue. Tú renunciaste a ella, a la posibilidad de estar con ella. Ese fue tu camino. Quizás deberías dejarla en paz». «No puedo, Iñaki», susurró. «No puedo simplemente ignorarlo. Hay demasiado en juego». Iñaki suspiró de nuevo. «Está bien, te lo advertí. Pero recuerda esto. A veces la verdad duele, y no siempre trae alivio». Tras aquella conversación, Álvaro se sintió aún más perdido. Sabía que Iñaki tenía razón. Había dejado escapar su oportunidad, pero no podía rendirse. Necesitaba la verdad, incluso si dolía. Comprendió que solo había un camino: hablar con Carmen. Tardó en atreverse, pero finalmente marcó su número. El corazón le latía con fuerza en el pecho. «¿Sí?», escuchó la voz familiar al otro lado. «Carmen, soy Álvaro», dijo con la garganta seca. «Necesitamos hablar». Al otro lado de la línea hubo un largo silencio. Álvaro pensó que quizá colgaría, pero entonces ella respondió con voz serena: «De acuerdo». «¿Cuándo?». Quedaron en verse 2 días después, en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Álvaro colgó el teléfono y cerró los ojos. Los 2 días que siguieron fueron un tormento. No comía, no dormía. Solo pensaba en el encuentro, repasando una y otra vez en su cabeza todas las posibilidades, todas las cosas que quería decirle, las preguntas que necesitaba hacer. El día de la cita llegó, y Álvaro fue el primero en llegar. Se sentó junto a la ventana, tamborileando nerviosamente los dedos sobre la mesa. No sabía cómo empezar. ¿Qué diría ella? ¿Y si se negaba a hablar? ¿Y si él no estaba preparado para oír la verdad? Cuando Carmen entró, apenas la reconoció. Estaba más delgada, tenía ojeras, y en su mirada había un fuego que antes no estaba. Se sentó frente a él sin decir nada, observándolo con calma. Álvaro se aclaró la garganta. «Gracias por venir», empezó con la voz algo ronca. «Quería hablar sobre los niños». Ella no respondió, solo lo miró con ojos llenos de una tristeza contenida. «Lo imaginaba», dijo finalmente. Llevaba tiempo esperando esta conversación. Carmen lo miraba en silencio, esperando que continuara. «Necesito saber», dijo él con sinceridad. «¿Cómo? ¿Cómo has llegado a ser madre?». Su rostro se endureció. Apartó la vista y se quedó observando a través del cristal del ventanal. «Eso no te incumbe, Álvaro». «¿Cómo que no me incumbe?».
estalló él sin poder contenerse. Después de todo lo que pasamos, de todos esos años, tengo derecho a saber. ¿Derecho?, dijo ella con una sonrisa amarga. ¿Tú crees que tienes algún derecho? Te fuiste. Decidiste que los hijos eran más importantes que yo. Él bajó la vista. No podía negarlo. Era verdad. Ella tenía razón. Pero eso no apagaba el deseo, la necesidad de saber. Por favor, Carmen, suplicó en voz baja. Solo dímelo. Carmen respiró hondo. Cuando volvió a mirarlo, en sus ojos había dolor. Sí, pero también una firmeza que Álvaro no recordaba haber visto antes. Después del divorcio, empezó ella despacio, no pude simplemente rendirme. No podía renunciar a nuestro sueño. Sabía que aún quedaban embriones congelados en la clínica. Álvaro se quedó inmóvil. Recordaba cada paso de aquel proceso. Las visitas, los formularios, los análisis. Recordaba cómo firmaron juntos el consentimiento para que los embriones se conservaran, por si algún día querían intentarlo de nuevo. Pero él pensaba que, tras el divorcio, todo había terminado. ¿Seguiste intentándolo? ¿Sola? Sí, respondió Carmen. Lo hice. Sé que puede parecer egoísta, incluso loco, pero no podía dejarlo así. Sentía que tenía que intentarlo, por mí. ¿Y qué ocurrió? Las primeras veces fallaron. Su voz se quebró un poco. Estaba al límite. Ya casi había perdido toda esperanza. Pero entonces ocurrió el milagro. Me quedé embarazada. De gemelos. El mundo pareció detenerse alrededor de Álvaro. Los gemelos, esos chicos de 14 años que había visto en el parque, eran sus hijos. ¿Gemelos?, susurró. Es increíble. Fue durísimo, lo interrumpió ella. Estaba sola, sin ti. Pero salí adelante. Son mi vida. ¿Y el pequeño?, preguntó Álvaro, todavía asimilando todo. Tiene unos 5 años, ¿verdad? Carmen apartó la mirada. Sus ojos se nublaron y una sombra cruzó su rostro. Esa es otra historia, Álvaro. ¿Qué historia? ¿Qué pasó? Ella guardó silencio y él comprendió que no quería hablar, pero no podía parar ahí. Necesitaba saberlo todo. Por favor, Carmen, insistió. No me dejes a medias. Suspiró profundamente antes de hablar. Trabajo en maternidad. Una noche dejaron a un recién nacido. La madre no lo quiso. Se fue y no volvió. Álvaro contuvo el aliento. No podía dejar que acabara en un centro de acogida. No después de todo lo que había pasado. Sabía que podía cuidarlo. Le di mi amor, mi tiempo. Solicité la tutela y luego lo adopté. Álvaro se quedó sin palabras. Carmen no solo había cumplido su sueño de ser madre, también había salvado una vida. Lo había hecho todo sola, con una determinación que él jamás había imaginado. ¿Él sabe que no eres su madre biológica? Sí. Siempre hemos sido sinceros con él. Es parte de nuestra familia, y lo queremos tanto como a los otros dos. Álvaro sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Había renunciado a todo eso, a una familia que podría haber sido suya. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, dolido. ¿Por qué no me llamaste? Porque tú te fuiste, Álvaro, respondió Carmen con una mezcla de tristeza y resolución. Elegiste irte. No quería invadir tu vida. No quería que intentaras quedarte con los niños. No quería volver a sufrir. Yo nunca... empezó a decir, pero se detuvo. No podía asegurar nada. Ni él mismo sabía cómo habría reaccionado. No te culpo, dijo ella más tranquila. Pero el pasado no se puede cambiar. ¿Y qué puedo hacer ahora?, preguntó con un hilo de esperanza. ¿Qué puedo hacer para que confíes en mí? Ella lo miró largo rato antes de responder. El tiempo dirá, Álvaro. Solo el tiempo. Carmen se levantó. Él supo que la conversación había terminado. Quiso detenerla, decirle algo importante, algo que lo redimiera,
pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Solo la vio alejarse, sabiendo que, de lo que acababan de hablar, dependía su futuro. Álvaro se quedó sentado en aquella cafetería, vacío, confuso, con el alma hecha trizas. La verdad había salido a la luz, pero en lugar de alivio, sentía un peso insoportable en el pecho. No solo había perdido a Carmen, también se había perdido la infancia de sus propios hijos. Aquel pensamiento le desgarraba. Decidió que, si quería recuperar algo, aunque fuese un atisbo de lo que perdió, tenía que empezar desde lo más pequeño. Carmen le había contado que uno de los gemelos, Carlos, tenía al día siguiente un partido importante de fútbol. Álvaro decidió asistir. No sabía si sería bienvenido, pero al menos estaría ahí. Se sentó entre los padres, sintiéndose incómodo y fuera de lugar. Algunos le lanzaban miradas curiosas, otros lo ignoraban. Él trató de concentrarse en el campo. Carlos jugaba bien. Era rápido, ágil, se movía con seguridad. Marcó incluso un gol. Álvaro no podía evitar sentirse orgulloso, aunque sabía que no tenía ningún derecho a ello. Cuando terminó el partido, se acercó a él. Carlos estaba sudado, sonriente, con la camiseta manchada de barro. «Hola», dijo Álvaro con una voz que temblaba. «Quería decirte que has jugado muy bien». El chico lo miró con desconfianza. «Gracias», respondió, cortante. Soy amigo de tu madre», añadió, torpemente. «Ah», dijo Carlos sin más, y se fue con sus compañeros. Fue un golpe, pero no una derrota. Álvaro sabía que eso era solo el primer paso, y no pensaba rendirse. Durante las semanas siguientes empezó a acercarse poco a poco. Visitaba a Carmen y a los niños con frecuencia, les ayudaba con los deberes, les contaba historias, jugaba con el pequeño Mateo a los coches. A veces los llevaba al cine o al parque. No se imponía como padre, solo quería estar cerca. Los gemelos comenzaron a aceptar su presencia. Al principio con cautela, luego con algo más de apertura. Incluso sonreían de vez en cuando él aparecía. Mateo lo llamaba por su nombre y le pedía que le leyera cuentos antes de dormir. Carmen observaba todo con una mezcla de escepticismo y esperanza. Sabía que Álvaro se estaba esforzando, pero aún no podía estar segura de que fuera algo duradero. Una tarde, al despedirse, Carmen le dio un beso en la mejilla. Fue un gesto leve, casi automático, pero para Álvaro significó el renacimiento de una esperanza que creía muerta. Sin embargo, pese a todo, seguía habiendo una distancia insalvable entre él y los niños. Lo veían como un amigo, no como un padre, y eso le dolía profundamente. Hasta que un día Carlos le hizo una pregunta inesperada. ¿Tú alguna vez quisiste tener hijos? Álvaro se quedó paralizado, no sabía qué decir. Sí, respondió finalmente, siempre fue mi mayor deseo. ¿Y por qué no tienes? Se hizo un silencio espeso. ¿Cómo podía explicarle que, en realidad, él mismo había renunciado a ellos sin saberlo del todo? Es una historia larga, dijo. Quizás algún día te la cuente. Esa noche, Álvaro entendió que no podía seguir ocultando la verdad. Tenía que hablar con ellos, tenía que contarles todo, su historia, su error, su arrepentimiento. Tenía que darles la libertad de decidir si querían aceptarlo como padre o no. Habló con Carmen, le explicó su decisión. Ella asintió, en silencio, aceptando algo que quizás también llevaba tiempo esperando. Al día siguiente, Álvaro se sentó frente a los gemelos en el salón de su casa. Estaban serios, atentos, sin saber qué esperar. «Hay algo que tengo que contaros», comenzó. «Algo importante». Les habló de Carmen, de su amor por ella, de sus ganas de ser padre, de los años de intentos fallidos, del dolor, del divorcio. Les confesó que cuando los vio en el parque, algo dentro de él se rompió. Les dijo que había descubierto la verdad y que no podía seguir sin decírselo. «Carlos, Javier, soy vuestro padre», concluyó.
Los chicos lo miraron en silencio. A Álvaro le costaba descifrar sus expresiones. ¿De verdad?, preguntó Javier. Sí, lo soy. Los hermanos se miraron entre ellos. No sé qué decir, dijo Carlos bajando la cabeza. Yo tampoco, susurró Javier. Álvaro no insistió. No tenéis que decir nada ahora, solo pensadlo. Vosotros decidís qué queréis hacer. Se levantaron y salieron de la sala. Él se quedó solo, con el corazón en un puño. Había hecho todo lo que estaba en sus manos. El resto ya no dependía de él. Pasaron varios días sin que Álvaro supiera nada de los gemelos. No recibió mensajes, llamadas, ni una sola palabra. Intentó mantenerse ocupado, pero cada minuto sin noticias se le hacía eterno. Sabía que necesitaban tiempo y se lo daría, pero eso no aliviaba la angustia que lo consumía. Una tarde, al caer el sol, alguien llamó a su puerta. Era Carmen. «Quieren hablar contigo», dijo con voz serena. El corazón de Álvaro dio un vuelco, la siguió hasta la casa. Carlos y Javier lo esperaban en el salón, serios, sentados uno al lado del otro. «Hemos estado hablando», dijo Carlos. «Y hemos decidido que queremos conocerte mejor», añadió Javier. Álvaro sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. No se atrevía a hablar, solo asintió. «No sabemos cómo será», continuó Carlos. «No te vamos a llamar papá de un día para otro, pero queremos intentarlo». «Sí», dijo Javier, «queremos darte una oportunidad». Álvaro no pudo contenerse, se acercó y, conmovido, los abrazó. Ellos no se apartaron, lo aceptaron, no del todo, no de forma inmediata, pero lo suficiente para empezar algo nuevo. Por primera vez en años, Álvaro sintió que aún quedaba esperanza. A partir de ese momento, su vida empezó a cambiar. No fue fácil, pero poco a poco fue construyendo una relación con sus hijos. Con el pequeño Mateo también, que ya no solo lo llamaba por su nombre, sino que lo buscaba para que jugasen juntos o le leyese antes de dormir. Carmen observaba todo con cautela. Había aprendido a no dejarse llevar por las emociones, pero también veía que Álvaro estaba presente, comprometido, diferente. Un día, mientras salían del supermercado, él la ayudaba a cargar las bolsas y Mateo iba saltando delante de ellos. Ella se detuvo un instante y lo miró. «Gracias», dijo. «¿Por qué?», preguntó él sin entender. «Por estar aquí, por no rendirte». Álvaro sonrió. Carmen no dijo más, pero él comprendió que ese pequeño gesto era más que 1000 palabras. Pasaron los meses. Los lazos se fortalecieron. Los chicos empezaron a llamarle simplemente Álvaro, pero con una familiaridad nueva, sincera. Ya no era un extraño, era alguien importante en sus vidas. No un sustituto, ni un intruso. Era parte de su familia, aunque aún quedara mucho camino por recorrer. Una noche, mientras volvían de un paseo en bici, Javier se acercó a él. «¿Te arrepientes de lo que hiciste?». Álvaro lo miró con una mezcla de tristeza y verdad. «Cada día. Pero también doy gracias por esta segunda oportunidad». El chico asintió, sin decir nada más. Y así, paso a paso, Álvaro fue reconstruyendo lo que una vez perdió. No con promesas vacías ni con grandes gestos, sino con presencia, tiempo y paciencia. Había aprendido que la familia no se impone, se cultiva. Quizás nunca recuperarían el tiempo perdido, pero podían construir algo nuevo, algo real. Y eso, al final, era lo que más importaba. ¿Podría Álvaro convertirse por fin en el padre que siempre soñó ser? ¿Sanarían las heridas del pasado? ¿Renacería también el amor con Carmen? Eso solo el tiempo lo diría, pero por primera vez en muchos años tenía una certeza: no volvería a rendirse.